Ahora conocerás a las más importantes obras literarias del siglo XX. Toma nota de estas preguntas y respóndelas al finalizar el programa. 1. ¿Cuál es el mensaje de Tierra Baldía de Thomas Elyot? 2. ¿Quién escribió ¿Por quién doblan las campanas? La historia a través de la literatura. Guerras mundiales y búsqueda del orden, primera parte del siglo XX. Por todo el derruido paisaje, en lo profundo de fangosas trincheras, los grandes ejércitos de Europa están hundidos en una aterradora guerra de asedio. En 1918 y durante 4 años, la Primera Guerra Mundial hizo estragos en Europa. Millones murieron, a menudo por unos kilómetros de tierra, por una nueva línea de trincheras. En Estados Unidos, el presidente Wilson evalúa las consecuencias de enviar jóvenes a luchar en el exterior antes de pronunciar su elevado e idealista propósito de ingresar en la guerra. El mundo debe hacerse seguro para la democracia. Entre los miles que están inspirados por ese idealismo, un joven reportero llamado Ernest Hemingway está ansioso por unírseles y aunque es rechazado por razones médicas, se alista como voluntario conduciendo ambulancias cerca del frente. Fue testigo primeramente de los horrores de la guerra. Como muchos otros de su generación, la guerra alteraría profundamente su perspectiva de la vida, transformándolo de idealista en cínico. Resultado, su estilo de escritura se volvió frío, entrecortado, distante. El primer alemán que vi trepó el muro del jardín. Esperamos hasta que colocara una pierna encima y entonces lo matamos. Luego vinieron 3 más, les disparamos. Así se vinieron todos ellos. Después de la guerra, en la década del 20, Hemingway regresó a Europa con miles de otros desilusionados jóvenes americanos expatriados. Se unió a un grupo de artistas y escritores que se autodenominó la generación perdida. Hemingway y Fitzgerald son esas personas que vivieron en París, que fue realmente donde tuvo lugar la vida literaria de la primera parte del siglo XX. No sentían ninguna parte como su lugar, entonces casualmente se afirmaron en París. Y su literatura, que mira hacia el pasado de América, cuando se está lejos se tiene una perspectiva muy diferente de su propio país a cuando se está en él. En París, Hemingway escribió su primera novela, El sol también sale, sobre un grupo de hombres marcados por la guerra que no son capaces de encontrar un propósito o un significado a sus vidas. Así, un personaje dice: ¿Tuviste alguna vez la sensación de que toda tu vida se está yendo y que no estás tomando ventaja de ello? La novela fue un gran éxito y Hemingway se volvería tan extravagante en su estilo de vida como riguroso en su prosa. Los lectores sabían de él no solo como novelista, sino también como viajero del mundo, como cazador e incluso como torero aficionado. Con el éxito de su segunda novela, Adiós a las armas, otra historia de guerra, Hemingway se convirtió en una celebridad internacional. De muchas formas, la carrera de él es paralela a la historia de la primera mitad del siglo XX. Una mitad marcada por 2 guerras mundiales, revoluciones alrededor del mundo y una continua búsqueda de las naciones, en realidad del mundo entero, de un nuevo orden, una nueva estabilidad, una paz real.
Irónicamente, a comienzos del siglo XX, la gente creía que el mundo estaba en la senda de una larga era de paz y prosperidad, que el progreso científico e industrial crearía una vida mejor como nadie había conocido antes. Tecnológicamente, se habían producido tantas maravillas como el aeroplano, el automóvil y el canal de Panamá. Los problemas sociales eran solucionados a través de la salud y la educación pública. Se estaban haciendo grandes esfuerzos para limitar los armamentos en todo el mundo. Las naciones se reunieron en La Haya primero en 1899, luego en 1907, para conversar sobre el desarme. Pero aunque las grandes naciones se reunían para discutir la paz, en privado muchas se preparaban para la guerra. En junio de 1914 el proceso de paz se hizo trizas cuando un joven revolucionario le disparó y mató al archiduque Fernando y su esposa cuando se dirigían a Sarajevo, Serbia, en misión diplomática. El archiduque era el heredero del imperio austrohúngaro. Con su asesinato, el joven nacionalista esperaba atemorizar a Austria-Hungría para que reconociera las pretensiones de Serbia ante Bosnia. Pero los austrohúngaros, otrora un poderoso imperio, acusaron al gobierno serbio de estar detrás del asesinato y rápidamente declararon la guerra a Serbia. Rusia, un viejo rival de Austria-Hungría, cuyas tropas habían sido llamadas para proteger a Serbia, declaró la guerra a Alemania, una potencia militar en aumento que se había aliado con Austria-Hungría. Inglaterra, el mayor rival militar y colonial de Alemania, estaba conmocionada. El asesinato en Sarajevo fue solo la chispa que se necesitaba para encender conflictos latentes, y rápidamente las alianzas para la paz fueron reemplazadas por alianzas para la guerra, una guerra que se extendería por Europa, Asia y África. A causa de su posición en el centro de Europa, Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria fueron llamadas potencias centrales. Inglaterra, Francia, Rusia, Italia y sus aliados, eventualmente un total de 24 naciones en todo el mundo fueron llamados los aliados. De ese modo, las naciones entraron en guerra en aquel verano de 1914. Muchos pensaron que el conflicto sería breve y decisivo. Pero en 1915 ambas partes estaban estancadas. Se habían enterrado a sí mismas en trincheras, enfrentándose una a otra en campos de batalla, a veces con solo algunos kilómetros de diferencia. Las trincheras se extenderían desde Suiza hasta el Canal de la Mancha. Las pérdidas humanas y materiales aumentaban. Por ejemplo, en la batalla de Somme, las fuerzas británicas sufrieron más de 50.000 bajas, solo en la primera hora. Las que alguna vez habían sido tierras de cultivo se convirtieron en lodazales donde hombres y caballos se ahogaban. Para los europeos, la Primera Guerra Mundial se convirtió en el horror que definía la vida moderna. Fue una guerra moderna. Y fue una guerra que cambió la actitud de la gente con respecto al modo como la sociedad estaba organizada, con respecto a las viejas ideas, como respeto por los mayores, antiguas ideas de clases sociales, antiguas ideas de heroísmo y galantería, todas cuestionadas permanentemente, al parecer, a causa de esta guerra. Estos son versos del poema de Wilfred Owen, Antífona para la juventud perdida. ¿Qué campanas fugaces para los que mueren como ganado? Solo el monstruo enojo de las armas. Solo el tartamudear del rápido fuego de los rifles puede golpear sus apresurados horizontes. Ninguna burla ahora para ellos, ninguna plegaria, ninguna campana. Ninguna voz de lamento traspasa tampoco los coros, los estridentes, dementes coros de gimientes cartuchos y clarines, llamándolos para tristes comandos. Finalmente, el ingreso de Estados Unidos a la guerra en 1917 inclina la balanza con materiales, maquinaria y mano de obra como para derrotar a Alemania. El 11 de noviembre de 1918, la supuesta guerra para terminar con todas las guerras llegaba a su fin. El costo humano, aproximadamente 10 millones de muertos y más de 20 millones de heridos. Las consecuencias políticas se harían sentir en todo el mundo. Revoluciones nacionalistas estallaron en Rusia, Alemania, Hungría, Turquía, Palestina, Arabia, Irlanda y también en México. En India,
Mahatma Gandhi encabezaría la campaña de no violencia para la independencia de India después de vivir bajo el yugo británico por casi 2 siglos. Gandhi dijo a un tribunal que lo acusaba del cargo de sedición: no violencia es el primer artículo de mi fe, también es el último artículo de mi credo. En Inglaterra y Norteamérica, las mujeres utilizaron su trabajo durante la guerra para ganar por fin el derecho a votar. De muchas formas, la guerra se había convertido en un momento clave, tanto en lo espiritual como en lo intelectual. Pero para algunos engendró profunda desesperación y pesimismo. Cada vez que la gente, en determinado periodo de la historia, está disgustada con los acontecimientos anteriores, y en nuestro caso, en este siglo fue después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenemos los principales periodos de desencanto, la gente intenta volcarse a sí misma, dado que afuera ya no le encuentra sentido a la vida. Esa sensación de desesperación estuvo expresada por el poeta irlandés William Butler Yeats en su poema de posguerra Segundo Ciclo. Estos versos son de un poema escrito en 1921, Segundo Ciclo. Las cosas se deshacen. El centro no puede sostenerse. Una mera anarquía se desató sobre el mundo. La marea manchada de sangre se extendió y en cualquier parte la ceremonia de la inocencia está ahogada. Lo mejor carece de toda convicción, mientras lo peor está lleno de apasionada intensidad. Tierra Baldía, la obra maestra poética de Thomas Eliot, se convirtió en un acontecimiento cultural y literario. Para muchos capturó precisamente el estado de la cultura y la sociedad después de la Primera Guerra Mundial. Una guerra supuestamente disputada para salvar la civilización europea se convirtió en la más brutal y destructiva de la historia. Tierra Baldía sugiere que el efecto devastador de la Primera Guerra Mundial dejó al mundo sin valores espirituales. Un cúmulo de imágenes rotas, donde el sol golpea y el árbol de la muerte no da refugio. El desarrollo del psicoanálisis y otros avances en psicología inspiraron a muchos escritores a explotar la psiquis humana con mayor profundidad que nunca. Creo que lo que sucedió a comienzos del siglo XX fue que las ideas de Sigmund Freud encontraron finalmente un ambiente cultural más propicio para desarrollarse. La gente estaba dándose cuenta de que lo que se veía en la superficie era como un iceberg. Era solo el 10% de la persona. El otro 90% ocurría cuando no se lo podía ver, ocurría en el interior. Y es allí cuando se tuvo la primera idea de un monólogo interior. Tenemos gente como James Joyce con la corriente de conciencia. El escritor irlandés James Joyce también creó nuevas formas de expresión literaria en Ulises y Finnegan's Wake. Riberum, pasado de Eva y Adán, desde el desvío de la orilla hasta el recodo de la bahía, nos trae de vuelta por Commodus Vicus, de vuelta al castillo Howth e inmediaciones. El poeta americano Cummings experimentó con una tipografía y puntuación inusuales. El difunto Buffalo Bill, quien acostumbraba a montar un semental plateado como espejo de agua, le dispara a 1, 2, 3, 4, 5 pichones, tan solo así. El erudito americano proafricanista William Du Bois comenzó el movimiento de Niágara que subrayaba las responsabilidades del liderazgo. Du Bois y otros afroamericanos de Nueva York fueron también los precursores del movimiento cultural negro conocido como Renacimiento de Harlem. Escritores y poetas como Laston Hughes, Jim Toomer, Zora Neale Hurston y Countee Cullen preconizaban la vida afroamericana y protestaron activamente contra el racismo y en favor de los derechos civiles de los negros. En América, los años de posguerra fueron apodados los años locos. Alentados por la explosión de la publicidad y de la nueva tecnología radial, los americanos se convirtieron en entusiastas consumidores de automóviles, electrodomésticos, moda y entretenimiento. Tal vez el escritor que mejor caracterizó el tono autoindulgente de Norteamérica en los años 20 fue Scott Fitzgerald. En su novela El Gran Gatsby, Fitzgerald habla del amor romántico de un hombre que se había convertido por sí mismo en magnate, Jay Gatsby, por una mujer casada, Daisy Buchanan. Daisy y su esposo Tom personifican la clase alta y la frivolidad.
Los humanos necesitan más que bienes materiales. Eso es de lo que realmente habla el Gran Gatsby. Está esa gente increíblemente rica y tan vacía. ¿Por qué están tan vacíos dentro cuando tienen todas esas cosas? Era gente descuidada, Tom y Daisy. Pulverizaron cosas y criaturas y se refugiaron en su dinero, en su gran negligencia o en cualquier cosa que los mantuviera juntos. Y dejaron que los demás limpiaran el desastre que hicieron. De hecho, para el mundo entero, el desastre que resultó de los excesos de los años locos fue enorme. A fines de 1929, el sobrevaluado mercado de valores norteamericano colapsó súbitamente. Los tiempos de auge se habían derrumbado. Los comercios cerraron, los bancos quebraron, la gente perdió sus empleos y muchas veces sus esperanzas. La Gran Depresión daría la vuelta al mundo y duraría más de 10 años. Las respuestas internacionales serían extremas. En Estados Unidos, los ciudadanos eligieron a Franklin Roosevelt en 1932, creyendo que podría solucionar sus problemas. El nuevo pacto de Roosevelt reformó el gobierno americano e introdujo importantes programas como el Seguro Social. Pero incluso con la ayuda del gobierno, más de un tercio de la nación estaba alcanzado por la pobreza. La fuerte novela de John Steinbeck sobre la depresión, Las uvas de la ira, relata la vida de una familia empobrecida que dejó la gran sequía en Oklahoma para encontrar una vida mejor en California. Un personaje relata cómo es la pobreza y el insulto. Ok. Suele significar que vienes de Oklahoma, por lo que significa que eres escoria. No significa nada en sí mismo. Es la manera como lo dicen. En su novela Hijo Nativo, Richard White relata cómo la combinación de pobreza y racismo afecta a los afroamericanos. Vivimos aquí y ellos viven allí. Nosotros negros y ellos blancos. Ellos tienen cosas y nosotros no. Ellos hacen cosas y nosotros no podemos. Es como vivir en una cárcel. Para muchas sociedades del mundo, la abrumadora carga de deudas, el desempleo y la inflación conducirían a cambios extremos y a menudo violentos. Aunque victoriosa en la guerra, la economía en Italia se despedazó. Millones estaban desempleados, ansiosos. El pueblo italiano, en la búsqueda del orden y de un liderazgo fuerte, se volcaría al movimiento fascista, una idea totalitaria de sociedad en la que el gobierno controlaba todo. El líder, Benito Mussolini, enfrentaría el problema de la depresión creando empleos para la gente, reconstruyendo sus fuerzas armadas. Los partidos de la oposición serían borrados, la libertad de expresión y de prensa interrumpidas. En Rusia, el nuevo líder comunista, Stalin, se volvió tiránico e implacable en su gobierno. En sus planes de fortalecimiento del poder, sus políticas y colectivizaciones abolieron toda propiedad privada y cualquiera que cuestionara su gobierno sería eliminado. Esa extrema brutalidad aplastaría todas las esperanzas de idealismo creadas por la Revolución de 1917. En tanto, Alemania sufría terriblemente por las deudas de guerra y la inflación. Como se habían perdido millones de empleos, muchos se inclinaron hacia la nación socialista o nazi, partido que se presentaba como posible respuesta al problema. Encabezados por Adolf Hitler, los nazis prometieron nuevos empleos y liderazgo para conducir a la orgullosa Alemania a miles de años de imperio. Esos tiempos difíciles harían que muchos alemanes apoyaran al partido nazi y el antisemitismo que existía en el país también los condujo a apoyar los prejuicios de Hitler. Como Mussolini, el programa fascista de Hitler estaba centralizado en el rearmamento y la expansión territorial. Pero él fue único en su argumento de que los alemanes eran una raza superior, lo que justificaba su odio por las minorías, en particular judías. Se movió rápidamente para ganar total autoridad sobre el pueblo alemán. Su partido nazi tomó el control de los periódicos, los estudios cinematográficos, las emisoras de radio, las escuelas. El pueblo alemán estuvo en su mayoría hipnotizado por el líder. Hitler escribió: Las grandes masas caerán más fácilmente víctimas de una gran mentira que de una pequeña. En julio de 1933, Hitler y Mussolini se aliarían para apoyar la guerra civil española, que derrocó el gobierno republicano español e instauró una dictadura fascista en su lugar. Aviones tripulados por alemanes fueron los que bombardearon y destruyeron las ciudades españolas. La ciudad de Guernica
fue inmortalizada en la famosa pintura del artista español Pablo Picasso. Hemingway trabajó como periodista durante la Guerra Civil Española, lo que le sirvió de experiencia para escribir su novela Por quién doblan las campanas. El héroe es un americano que lucha junto con los republicanos contra el fascismo. Temiendo el estallido de otra guerra mundial, Estados Unidos, Inglaterra y Francia se vieron obligados a permanecer neutrales. Hacia 1939, Hitler había rearmado por completo a Alemania y estaba ansioso por expandirse. El 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia. Los bombarderos barrieron con las tropas polacas. Las bombas fueron arrojadas sobre bases aéreas, destruyendo aviones antes que despegaran, y tanques alemanes irrumpieron a través de las fronteras con Polonia. A esto se lo llamó Guerra Relámpago. La Segunda Guerra Mundial había comenzado en un abrir y cerrar de ojos. El acto de fuerza de Alemania empujó a los aliados de Polonia, Francia e Inglaterra a entrar en la guerra. Pero Alemania rápidamente venció a los pobremente equipados polacos y en menos de un año invadió y derrotó también a Francia. En julio de 1941 el ejército alemán se dirigió hacia la Unión Soviética, llegando hasta las afueras de Moscú. Alemania por entonces podía contar con sus aliados fascistas, Italia y Japón. En Japón había surgido otra forma de dictadura. En lugar de un partido político que tomara el control, como en Alemania e Italia, los militares japoneses incursionaron por la fuerza en el poder. En la búsqueda de más materias primas que las que tenían en casa, los líderes militares japoneses enviaron tropas a Manchuria a comienzos de la década del 30 y eventualmente controlaron China. Esas tácticas agresivas colocaron a Japón en potencial conflicto con Rusia, así como con Estados Unidos, que gobernaba aún las Islas Filipinas. Sin embargo, los Estados Unidos prometieron mantenerse neutrales en la guerra. Pero el 7 de diciembre de 1941 los aviones japoneses realizaron un ataque sorpresa a la flota americana anclada en Pearl Harbor, Hawái, matando a 2.400 soldados y civiles. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra tanto en Asia como en Europa. Ninguna guerra en la historia desarraigaría y mataría a más gente. Las cifras de bajas asombraban, particularmente en la Unión Soviética, donde murieron entre 30 y 50 millones de personas, soldados y civiles. El final de la guerra también reveló que 6 millones de judíos, además de 4 millones de otros enemigos de la raza, habían sido deportados por los nazis a campos de concentración. Hombres, mujeres y niños morían fusilados de hambre, torturados en experimentos médicos o en cámaras de gas. Un tercio de la población judía de Europa había sido eliminado. Un mundo horrorizado llamaría a esta vasta destrucción de vidas judías el Holocausto. En mayo de 1945, Hitler se suicidó en su búnker de Berlín y Alemania entonces se rendía. El imperio nazi había sido derrotado, la guerra en Europa terminado. Pero en el Pacífico, la fanática resistencia, combinada con las severas condiciones de la jungla, amenazaba con mantener viva la guerra por mucho tiempo. Al enfrentar un pronóstico de una guerra prolongada, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica en la ciudad de Hiroshima y provocó una rápida y decisiva conclusión. Luego, un tremendo rayo de luz surcó el cielo. Parecía una hoja de sol. Debajo de ello parecía haber una nube de polvo. El día se oscureció más y más. El poeta galés Dylan Thomas escribió amargamente cómo órdenes anónimas y aviones que volaban a gran altura sin ser vistos trajeron muerte y destrucción a millones. La mano que firmó el papel derribó la ciudad. 5 dedos soberanos cortaron la respiración, sembraron el mundo de muerte y quebraron el país. Esos 5 reyes crearon un rey de la muerte. Los efectos de la bomba fueron devastadores. 5 manzanas de la ciudad destruidas. Alrededor de 100.000 personas murieron. Una segunda bomba arrojada 3 días después sobre Nagasaki provocó la rápida rendición de los japoneses. La guerra terminó. Sin embargo, parecía haber más problemas que los resueltos.
Aunque la mayoría de las ideologías perversas en la historia humana reciente, como el fascismo, habían sido aplastadas y muchos países, particularmente Estados Unidos, habían superado la crisis económica de la Gran Depresión, millones de personas en el mundo entero habían quedado sin hogar, países enteros yacían en ruinas y la estabilidad de los gobiernos seguía siendo precaria. Pero lo más significativo, una monstruosa nueva tecnología, la de las armas nucleares, se había desencadenado y dos superpotencias se enfrentaban. Los Estados Unidos capitalistas, que habían sobrevivido intactos a la guerra, y la Unión Soviética comunista, victoriosa pero afectada por la guerra. Llegó la llamada Guerra Fría, una lucha que crearía puntos críticos y guerras localizadas alrededor del mundo. Durante los 40 y los 50, Hemingway vivió en uno de los puntos críticos, Cuba. Allí escribió su gran novela El viejo y el mar, que le valió el Premio Nobel de Literatura. Hemingway perdió su casa durante la Revolución Comunista de Cuba en 1959. Moriría 2 años después, habiendo sido testigo de guerras, destrucción, revoluciones y desesperación, y sin saber aún si las naciones del mundo alcanzarían alguna vez un equilibrio de paz. Revisa tu cuestionario. 1. ¿Cuál es el mensaje de Tierra Baldía de Thomas Elliot? 2. ¿Quién escribió ¿Por quién doblan las campanas? Respuestas. 1. Tierra Baldía de Thomas Elliot sugiere que el efecto devastador de la Primera Guerra Mundial dejó al mundo sin valores espirituales. 2. ¿Por quién doblan las campanas? Fue escrito por Ernest Hemingway. La obra está basada en su experiencia durante la Guerra Civil Española. Te esperamos el próximo episodio de La Historia a través de la literatura, aquí en Educable.